Buenas tardes, jóvenes. Pues sigo, de nuevo les volvemos a repetir de que pues sigo ante el problema de esta pandemia, pues hay que continuar cuidándose. Yo espero que pues estén bien en su casa, que esté toda su familia sin problemas. Miren, en el último tema que se les ha estado mandando, ha quedado algunas dudas de algunos jóvenes. Vamos a hacer un recuento de desde, desde la Revolución de Independencia. Miren, hay que entender que el estado de Guerrero, los que hicieron la línea de tiempo, ya notaron de que el estado de Guerrero no se formó por un decreto, es decir, el estado de Guerrero se formó a través de sangre, a través de toda una lucha. Como ustedes vieron, pues desde 1811, Morelos plantea la creación del estado de Guerrero en agradecimiento a que de aquí en Guerrero encontró un gran apoyo militar. Entonces, ante esta situación, continúan, el estado de Guerrero continúa en un conflicto, es decir, no termina. Ya lo vieron ustedes de que cuando llega Agustín Iturbide, lo mismo, el único premio que saca Vicente Guerrero es que lo mandan como capitán general aquí en el sur. Y después ustedes fueron viendo de que se fue planteando a través de la presentación de Nicolás Bravo, Juan Álvarez, que iban a los congresos pidiendo que se formara el Estado de Guerrero, siempre se lo negaron porque había un miedo, siempre hubo un temor de que este Estado, hagan de cuenta Antonio López de Santana, en 1841, cuando se plantea la creación del departamento de Acapulco, hay una negativa, consideran que si se forma el Estado de Guerrero, que Juan Álvarez quería utilizar el estado de Guerrero como una plataforma para luchar en contra de Antonio López de Santana. Ante esta situación, pues hay una negativa. Y entonces Guerrero sigue con conflictos muy internos. En el último tema que habíamos visto era sobre la revolución de Ayutla. Para 1853, Antonio López de Santana les decía que vivía en Colombia. Entonces Antonio López Santana, los conservadores, lo traen aquí a nuestro país. Ya para este tiempo, el país estaba dividido políticamente. Había un grupo que eran los liberales, que luchaban por un cambio de México, por un cambio económico, un cambio social, un cambio político. En cambio, los conservadores, ellos no, ellos querían conservar el país igual como se gobernaba en España. Entonces había una lucha interna. En toda la República Mexicana había conservadores, había liberales. En todos los conservadores, viendo que no les convenía los intereses, conservar sus intereses, fueron e invitaron a Antonio López de Santana para que viniera a gobernar el país. Pero desgraciadamente Antonio López Santana comienza con algunos, pues digo, con algunos aspectos monárquicos y después que vende la mesilla a los Estados Unidos, ante esa situación, pues Juan Álvarez encabeza una lucha aquí en el estado de Guerrero en contra de Antonio López Santana. Ante esta situación, al ver una lucha en contra de Antonio López Santana que se inicia el 1 de marzo de 1854, este, empieza a haber una lucha entre Juan Álvarez y Antonio López Santana. Más tarde, también en Veracruz, pues hay gente que empieza a luchar en contra de él, y entonces al ver que estaba perdiendo la influencia de Antonio López Santana, pues se ve obligado a renunciar. Ante esta situación, él renuncia a la presidencia de México. Entonces sigue habiendo una lucha. Hoy estaríamos viendo un tema que es continuo. Se llama la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma se va a dar en todo el país. La Guerra de Reforma va a durar desde 1857 a 1860. Esta Guerra de Reforma va a ser provocada
porque cuando renuncia Antonio López Santana, los liberales designan como presidente de México a Juan Álvarez. Entonces, Juan Álvarez entra al gobierno en octubre, pero solamente en diciembre del mismo año de 1855, Juan Álvarez renuncia a la presidencia, lo comienzan a atacar sus mismos compañeros como Benito Juárez, Guillermo Prieto. Entonces, ante esa situación, Juan Álvarez renuncia a la presidencia de México. Ante esta situación, el gobierno de Juan Álvarez pues comienza a dictar la primera ley la ley de reforma. Esta ley es la reforma Juárez. Esta reforma se llama la ley Juárez, en la cual pues la ley determinaba que los militares, los sacerdotes no tuvieran fuero. El fuero es un privilegio que gozaban los militares, los eclesiásticos. Ellos no podían ser acusados ante un tribunal civil, entonces ellos estaban protegidos, y Benito Juárez comienza a luchar de que no deberían tener fuero. Ustedes lo han visto hoy en la actualidad, los diputados, los senadores no los podían acusar mientras fueran senadores. ¿Por qué? Porque tenían fuero. Entonces, hoy el gobierno mexicano, con López Obrador, pidió que se acabaran los fueros. Es decir, ya no tiene fuero ni el presidente de México, ni fuero los diputados ni los senadores. Hoy pueden ir a la cárcel si alguien le hace una acusación a ellos. Antes no, en el tiempo de Juan Álvarez no había esa acusación, entonces Benito Juárez trató de quitarle los fueros. Los, los fueros pues eran defendidos por los conservadores, les decía a los conservadores, era gente que quería que España volviera a recuperar a México. Querían que la economía mexicana tuviera un proteccionismo, ellos no querían un libre comercio, ellos no querían el reparto agrario, ellos querían seguir conservando sus privilegios. Los liberales no, los liberales era gente que pensaba en un cambio económico, un cambio político, además defendían un gobierno republicano, mientras los conservadores no, ellos seguían luchando por un gobierno centralista. Ante esta situación, Juan Álvarez, al renunciar, llega al gobierno Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort va a gobernar de 1855 a 1857. En 1857, con el gobierno de Ignacio Comonfort, se publica la segunda Constitución de México, la Constitución de 1857, y esta Constitución perjudicaba los intereses de los conservadores. ¿Qué se pedía en esa Constitución? Primero, que la soberanía del pueblo residía en el pueblo, es decir, el pueblo tenía en sus manos la soberanía. Se pedía la libertad de enseñanza, porque en esos años la iglesia era el que tenía el control de la educación. La iglesia era el principal obstáculo que tenían los liberales para que este país se pudiera desarrollar. En ese tiempo los conservadores, hagan de cuenta, la iglesia, que era el principal pilar de los conservadores, era dueño de la mitad de la tierra en México. Ante esa situación, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, se publica la ley Lerdo. Esa ley se publica en 1856, y esa ley determina quitarle los bienes a la iglesia. ¿Para qué quitarle los bienes a la iglesia? Para que estos bienes fueran utilizados para desarrollar económicamente al país. Entonces los conservadores, al verse afectados, junto con sus integrantes, que eran los militares, junto con los eclesiásticos, al ver que eran perjudicados con sus intereses, ellos nombran a un nuevo presidente de México, nombran a Félix Zuluaga. Desgraciadamente, el gobierno de Ignacio Comonfort, al ver que los conservadores
ponen a un buen nuevo presidente, se ve obligado a renunciar a la presidencia de México. Ante esta situación, vamos a encontrar de que en México, en 1857, va a haber dos presidentes de México. Por un lado, los liberales, apoyados por Benito Juárez, y por el otro lado, los conservadores, que van a apoyar a Félix Zuluaga. Y toda esta situación va a provocar una guerra de reforma. Aquí en Guerrero, el principal sostén de la guerra de reforma, pues va a ser Juan Álvarez, que va a luchar por los intereses pues, del pueblo, es decir, que busca de que se apliquen las leyes de reforma, ¿sí? Busca un cambio en México. Los liberales, encabezados por Juan Álvarez aquí en Guerrero, pues controlaban algunas regiones, hagan de cuenta, controlaba lo que era Tistla, Chilapa, Acapulco, mientras los conservadores, apoyados por Félix Zuluaga, que era el presidente, controlaban algunas regiones, hagan de cuenta, regiones católicas como Chilapa, Tasco, Tepecuacuilco, y esas regiones las controlaban ellos. Entonces hubo una guerra que va a durar 3 años aquí en Guerrero. Los liberales van a derrotar a los conservadores en esta guerra. Ante esa situación, el gobierno que va a estar allá en México ya no va a ser Félix Zuluaga, va a estar el gobierno en 1860 al vencer los liberales a los conservadores. Vamos a ver de qué vamos a encontrar a que llega a la presidencia Benito Juárez. Desgraciadamente, al llegar Benito Juárez a la presidencia, los conservadores van a ver la manera de seguir conservando sus intereses. El tema siguiente sería la segunda intervención francesa. Ustedes posiblemente vieron en la secundaria de que en 1838 hubo una primera intervención francesa aquí en México. Y esa guerra pues se llama la Guerra de los Pasteles, que ustedes pues digo conocen de que un pastelero que había sido afectado pues reclamaba que le tuvieran que pagar 800,000 pesos. No hubo guerra, la guerra terminó en un convenio, ¿sí? Terminó un convenio. Anastasio Bustamante pues consiguió un convenio con los franceses y los franceses se retiraron. Para 1861 Francia pues, era un país imperialista que buscaba extender sus dominios. Entonces los conservadores, al ver de que sus intereses habían sido afectados, ellos buscaron la manera de traer un personaje de que viniera a gobernar a México. Y ese personaje pues va a ser Maximiliano. Entonces en 1861 Benito Juárez hace un decreto. El gobierno pues no tenía, hagan de cuenta todas las guerras, guerra con Estados Unidos, la guerra de Texas, la guerra con Estados Unidos, ante esa situación y todos los conflictos internos, la revolución de Ayutla, la reforma, la revolución de reforma, todo eso provocó que el país careciera de recursos económicos. Entonces, en 1861, Benito Juárez, al ver que no tenía recursos económicos y tenía que pagar la deuda externa, que eran cerca de 400 millones de pesos, pues no tenía recursos. Ante esa situación, lo que hizo Benito Juárez fue hacer un decreto en la cual pidió pues no pagar pues un cierto tiempo, que les dieran facilidades para poder pagar la deuda externa. Esta deuda externa se formó desde Agustín de Iturbide, ¿no? Que es el primer presidente, primer emperador que empieza a pedir recursos económicos, y así se fue acumulando toda una gran deuda en nuestro país. Es decir, nuestro país pues nació endrogado, nació con deuda externa. Entonces Benito Juárez lo que va a hacer, decir, señores, pues no vamos a poder pagar.
¿A qué países les debíamos? Le debíamos a Inglaterra, le debíamos a España y le debíamos a Francia. Entonces, ellos se reúnen, estos tres países se reúnen en Londres y ahí acuerdan venir a México a reclamar sus pagos. Es decir, ellos vienen y dicen, oigan, queremos que nos paguen nuestras deudas. Benito Juárez, lo que va a hacer, al llegar los franceses, los españoles y los ingleses a Veracruz, Benito Juárez pues va a comisionar a un personaje que vaya y negocie con ellos. Comisiona a Manuel Doblado para que vaya y comisione. Entonces Manuel Doblado se entrevista con estos tres países y va a obtener de que pues de que se firme un tratado, ¿no? Y se firme el Tratado de la Soledad. Este Tratado de la Soledad va a ser aceptado por Inglaterra, va a ser aceptado por España, que están de acuerdo que cuando México tenga recursos, pues se les pague. Ellos se retiran, pero en cambio los franceses no. Los franceses, al ver la debilidad de nuestro país, económicamente, militarmente dividido, que no había recursos para pagar a los militares, van a aprovechar para invadir a nuestro país. Entonces los conservadores se van a aliar con los franceses, van a conseguir el apoyo de ellos y van a tratar de buscar el apoyo de su emperador. En ese tiempo era Napoleón Bonaparte. Ellos van a pedir ayuda a Francia para que vengan y nos apoyen económicamente a los conservadores para traer a alguien. Entonces los conservadores lo que van a hacer, van a ir a Austria, van a buscar al heredero al trono y van a buscar de que convencer a Maximiliano de que venga a México a gobernar al país. Maximiliano puso como condición de que consiguieran firmas, que consiguieran pues un documento donde Maximiliano iba a venir a México para que lo aceptaran como emperador de México. Pero desgraciadamente, pues digo, pues había un rechazo, no vaya a ser, no, aquí en México pues había un rechazo sobre todo lo que era una monarquía. Y lo convencen, ¿sí? Convencen a su esposa Carlota, los conservadores, convencen a Maximiliano. Francia está de acuerdo en apoyar con 25,000 soldados. Francia apoya con dinero. Y entonces Maximiliano llega a México. Benito Juárez, ante esa situación, al ver una guerra con los franceses, lo que va a hacer Benito Juárez, pues salir de la Ciudad de México y su gobierno lo va a establecer fuera de la Ciudad de México. Ante esta situación, aquí en Guerrero, Benito Juárez lo que va a hacer es comisionar, ¿sí? Va a comisionar a Juan Álvarez y va a comisionar a su hijo Diego Álvarez, que era el gobernador de Guerrero, para que enfrenten a los franceses. Vamos a decir de que los franceses 5 ocasiones intentaron tomar Guerrero, principalmente Acapulco, que era el principal punto. Desgraciadamente nunca lo pudieron hacer estas 5 veces y esta situación pues va a provocar de que los franceses sean derrotados, ¿sí? Más tarde, en 1867 van a ser derrotados ellos. Ante esta situación, ahora sí, pues ya sin la intervención francesa, vamos a ver de que ya es un nuevo periodo en México y ese periodo pues se llama la República Restaurada. Eso pues digo, lo vamos a ver lo vamos a ver en un tema en Historia de México, ¿sí? Que ya vamos a ver la República Restaurada donde hubo 2 presidentes de México, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, ¿sí? República Restaurada pues es de 1867 a 1876. Y
El tema siguiente sería ver cómo estaban la economía en Guerrero. Los desequilibrios, se llama el título, los desequilibrios y crisis en la economía regional en Guerrero. Ustedes imagínense cómo iba a estar la economía en Guerrero después de todos los conflictos de 1810 que empieza la guerra de revolución. ¿Cómo estaría? ¿Sí? ¿Cómo estaría después con todos los movimientos que se dieron en todos los, hasta la revolución de Ayutla, la intervención francesa, la guerra de reforma? Entonces, toda ante esta situación, pues va a provocar una crisis económica en el estado de Guerrero, es decir, los gobernantes pues no tenían recursos para poder sostener y poder proyectar nuestro estado. Vamos a ver también, los que hicieron la línea de tiempo van a ver de que Guerrero pues no se formó por intereses económicos. Guerrero se va a formar por intereses políticos. Es decir, Juan Álvarez va a luchar de manera política, de manera militar, formar el estado de Guerrero, pero nunca fue acondicionante. Además, ustedes van a ver de qué regiones nos cedieron los estados. Hagan de cuenta, Michoacán, ¿qué región nos cedió? Lo que es la tierra caliente, ¿sí? Altamirano, Cirándaro, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán. Eso fue lo que nos dio, ¿sí? Unas regiones pobres económicamente, que nos cedió Puebla, la región más pobre que hoy está en el mundo. Los principales pueblos más pobres del mundo pues están ahí en lo que es Tlapa. Entonces van a ver ustedes que Guerrero, ¿cómo se va a formar? Lo único que valía la pena, ¿qué nos dio el Estado de México? El Estado de México pues nos dio todo desde Iguala hasta todo, hasta Zacatula, que va a ser lo que es Zihuatanejo. Toda esa región nos las dio, pero ¿qué valía la pena de lo que nos cedieron ellos? El Estado de México, solamente Tasco y Acapulco. Pero desgraciadamente el puerto de Acapulco, pues después de la guerra de independencia, pues va a perder toda su influencia económica, es decir, va a haber un alejamiento, ¿sí? Ya lo vimos que los barcos en 1810, después que invade Morelos a Guerrero, pues los barcos van a descargar en San Blas, en Nayarit. Entonces Guerrero pierde toda su influencia, pierde toda su situación económica. Ante esa situación vamos a encontrar de que el primer gobernador de Guerrero, Juan Álvarez. Entonces cuando llega Juan Álvarez al gobierno de México, al gobierno de Guerrero, pues va a buscar a los capitales ingleses para que vengan a invertir, ¿sí?, en la minería. Todos los gobernadores que vamos a seguir más adelante, que vamos a estar viendo, todos le apuestan a la minería. Vamos a sacar los recursos económicamente a través de la minería. Vamos a encontrar, como les decía, Acapulco queda abandonado. De 1842 hasta 1994, Acapulco queda abandonado, ¿sí? Es decir, además, los pocos recursos que entraban a la aduana de Acapulco, pues venían los militares. Como había problemas políticos en Guerrero, que ya vimos las pugnas políticas, hagan de cuenta que había una pugna política entre Vicente Jiménez y Diego Álvarez. Ante esta situación, pues venían y pues, saqueaban la aduana de Acapulco, los pocos recursos, entonces no había recursos. Acapulco, les decía, pues queda abandonado. Ante esa situación, el gobernador en 1856, los gobernadores empiezan a pensar de que para que Guerrero se desarrollara económicamente había que construir vías de comunicación. ¿Por qué?
porque la única vía de comunicación que teníamos aquí en Guerrero, pues era el camino real, ¿sí? Un camino, pues, de tierra abandonado. Además, este camino, pues, se cortaba con el río Balsas, no había manera de atravesar el río Balsas. Y entonces, pues, era una situación muy conflictiva, no había vías de comunicación. En 1856 se plantea por primera vez establecer un ferrocarril. Ese ferrocarril iba a venir de Chilpancingo aquí a Acapulco. Desgraciadamente, pues no hubo recursos económicos, no fracasa el proyecto de crear un ferrocarril. Más adelante, pues seguimos viendo a Juan Álvarez, que era nuestro gobernador. Entonces Juan Álvarez, invita a una compañía inglesa que venga a invertir a la minería, la Mini Macri Top. Ellos, esta compañía inglesa, la invitan a que venga a invertir, pero pues ellos ven que es un problema invertir en Guerrero porque no hay vías de comunicación, cómo explotar la minería. Ante esta situación, en 1849, Juan Álvarez plantea, si no tenemos vías de comunicación, entonces vamos a aprovechar el río Balsas, ¿sí? Lo vamos a aprovechar para hacer una vía interoceánica, es decir, proyectaba crear una embarcación. Esta embarcación iba a venir desde Puebla, Tlaxcala, todas estas regiones, y iba a llegar hasta lo que es el río Balsas. Entonces él quería hacer unas embarcaciones por aprovechando este río para que vinieran y transportaran todos los productos de estas regiones. Pero el proyecto pues va a fracasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no toda la vida este río Balsas lleva agua, ¿sí? Si ustedes van a la Ciudad de México y se asoman por la ventana, van a ver de que el río Balsas en temporadas de lluvia, pues sí lleva una cantidad enorme de agua, pero en el tiempo de seca, pues no lleva una cantidad enorme de agua. Entonces era imposible que en este tiempo sin la ingeniería, ante la modernidad, pues era imposible que ellos transportaran sus productos y cómo canalizar, cómo desarrollar esta vía de comunicación. Era imposible, entonces pues va a fracasar a pesar de que Puebla, Michoacán y Guerrero se unieron para hacer este proyecto, pero digo, se fracasó. Más adelante vamos a encontrar de que en 1852 de nuevo se sigue proyectando el desarrollo de esto, pero ahora sí ya compañías francesas. Se va a firmar en 1852 un convenio con M. Ramsay, ¿sí? Que venga a invertir. Hay ese proyecto, pero también fracasa. Y por último vamos a encontrar que en 1856 se firma un convenio también con las compañías francesas, con JF Fox, para que venga y desarrolle esta vía de comunicación, pero les decía, es imposible, no hay manera de echar el proyecto de esta vía de comunicación. Entonces Guerrero va a estar económicamente mal, económicamente los caminos, los que hagan de cuenta los comerciantes, pues no podían llevar sus productos a Guadalajara, a Puebla, a otras regiones. Entonces el comercio en Guerrero pues era regional, no era nacional. Y ante esa situación, pues Guerrero va quedando abandonado. Por eso ustedes ven hoy que Guerrero pues es de los estados más pobres de nuestro país. Entonces los caminos pues eran asaltados los comerciantes, no había recursos, el campo estaba abandonado, la minería no se podía volver a reactivar como en la Nueva España, no había capitales, no había países que dijeran, oiga, vamos a invertir en Guerrero, porque en Guerrero pues había grandes bandas de bandidos, entonces no había un desorden económico en Guerrero. Ante esa situación pues no van a invertir. Vamos a encontrar de que en 1862 al 69, al estar de gobernador el hijo de
de Juan Álvarez, Diego Álvarez, este gobernador de nuevo vuelve a proyectar desarrollar la minería, desgraciadamente no lo va a desarrollar y además igual pensaba desarrollar lo que es el ferrocarril. En 1856 este, tiene en 1856 se tenía la ilusión de que el ferrocarril iba a llegar a Guerrero, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese año nos visitó un inversionista extranjero y se pensaba hacer un proyecto de ferrocarrilero. Iba a venir desde Tampico, de toda esa región, desde Tampico hasta llegar aquí a Acapulco. Toda esa región se pensaba hacer una construcción de un ferrocarril, ¿sí? Ese ferrocarril, pues digo, también se pensaba conectar Veracruz, la Ciudad de México, a Acapulco. Pero le digo, se fracasa, eso lo vamos a ir viendo más adelante. El único ferrocarril que se va a llegar a construir aquí en Guerrero, pues se inaugura hasta 1896. 1896 cuando se inaugura el ferrocarril que viene de la Ciudad de México y solamente llegó a la ciudad de Iguala Guerrero y se construyeron 5 kilómetros más que el río Balsas. Pero de ahí ya no se pudo, la ingeniería fue imposible cómo atravesar ese río Balsas. Ante esa situación, pues digo, se piensa llevar el ferrocarril a través del río Balsas y llevarlo a Michoacán, ¿sí? Llevarlo a Cihuatanejo y de Cihuatanejo traerlo aquí a Acapulco. Es decir, este proyecto se va a desarrollar, se va a seguir pensando en ferrocarriles hasta 1912, ¿no? Ya cuando estalla la Revolución Mexicana, pues todo este proyecto queda abandonado. Y ese día, es decir, entonces Guerrero vamos a encontrar de que económicamente pues hay un atraso económico, no hay vías de comunicación, no hay capitales. Además, vamos a ver de que los capitales con la guerra de independencia, los españoles, pues al ver la guerra de independencia, agarraron sus recursos, se los llevaron a España. Entonces hay un abandono económico en los campos, están llenos de bandidos, no hay técnicas, no hay un avance, ¿no? Entonces Guerrero va quedando atrasado económicamente. Ese sería el tema, ¿no? ¿Sí? Y ya después, pues digo, en la próxima clase estaríamos viendo lo que es la educación en Guerrero. Muchas gracias, jóvenes, y digo, esperamos de que, pues digo, los temas sí se los da uno muy a prisa, posiblemente haya dudas. Por eso es de que les dimos el material. Entonces yo sí les pido que los resúmenes ustedes consulten sus materiales, los materiales analícenlos y hagan su resumen, ¿sí? O hagan su mapa conceptual o hagan un gráfico. Entonces les pedimos eso. Muchas gracias, joven, nos estaríamos viendo. Y por último, los trabajos que me mandaron de la línea de tiempo, pues están bien hechos. Próximamente, pues le estaríamos dando su calificación, su segundo parcial. Es decir, nosotros vamos a evaluar con 3 parciales. A ustedes ya se les dio una primera evaluación. Ahorita se les va a dar la segunda evaluación. Y en enero, regresando a clases hasta el 7 de enero, se les daríamos la tercera evaluación. Esta evaluación, la tercera evaluación, se va a calificar con puros resúmenes, jóvenes. No voy a hacer examen, puros resúmenes. ¿Por qué resúmenes? Porque me interesa avanzar y entonces me interesa avanzar y terminar lo que es toda la historia del estado de Guerrero, ¿no? ¿Sí? Y esto me va a permitir de que ustedes ya tengan un conocimiento a nivel del estado y además todo esto lo vamos a enlazar con la historia de México, ¿sí? Todos les pedimos de que por lo menos antes que hagan su resumen, analicen su tema unos 15, 20 minutos, denle una revisada, una leída y hagan un análisis y de ese análisis pues hagan su resumen. Nos estaríamos viendo, jóvenes, y
Buenas tardes, muchas gracias.